with a thankful heart. Lamentablemente no todos tenemos esa mentalidad, Sadly, we don't all have that mentality, pero el venir a la casa del Señor, but coming to the house of the Lord, estábamos cantando al as principio we were singing at the beginning, que el Espíritu del Señor está aquí that the Spirit of the Lord is here para sanar, to heal, para liberar, to deliver, para cambiar, to change, para restaurar, to restore, para, hermanos, bendecir nuestras vidas. and to bless our life. Si la presencia de Dios no estuviera aquí, And if the presence of the Lord wasn't here, solo fuera una reunión más, it would just be another gathering. solo fuera un lugar donde nos encontramos para convivir unos con It would otros. just be another gathering place for us. Pero el venir a la casa del Señor But coming to the house of the Lord es algo más profundo. is something more profound. Porque aquí, hermanos, cuando adoramos el nombre del Señor, Because when we worship the name of the Lord, las cargas se van, our burdens las leave, cargas se caen, they fall, las preocupaciones se caen, our worries se they destruyen leave, en el nombre and de they are Jesús. destroyed in the name of the Lord. Porque Él tiene todo el poder. Because He has all the power. Y en esta mañana, hermanos, yo le voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor. This morning I invite you to open the Word of God, Casi en el último libro de la Biblia, almost at the end, segunda de Juan, the book of 2nd of John, capítulo 1, verso 9. chapter 1, verse 9. Vamos a leer del 9 al 11. We'll read from verse 1 through 11. Y cuando leamos esta porción, usted se va a dar cuenta que el Señor nos quiere hablar acerca de la perseverancia, And when you read this, you will notice that God is speaking to us about perseverance, acerca de mantenernos caminando con la mirada puesta en el Señor. and with our sight focused on the Lord. Porque el día que nosotros pongamos la mirada en el hombre, Because the day that we place our sight upon man, vamos a dejar de ser perseverantes. we will stop being perseverant. Pero el Señor, hermanos, nos aconseja que vivamos en perseverancia. But the Lord advises us to be perseverant. Dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. For whoever greets him takes part in his wicked works. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios por su palabra. We'll pray giving thanks for his word. Que el Señor nos aconseje, hermanos, en esta mañana, May the Lord advise us today que su palabra, hermanos, se haga parte de nosotros. may his word become part of us, Porque muchas veces, hermanos, escuchamos mucho la palabra por todos lados, because many times we listen to the word everywhere, pero nos falta ponerla en práctica. but we still need to practice it. Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre, le damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por habernos permitido despertar esta mañana, levantarnos, Señor, y tener como prioridad venir a su casa para alabar y bendecir su santo nombre. Sabemos, Señor, que sin su presencia nuestra vida está vacía, que sin su presencia nuestra vida no tiene el valor que ahora tiene nuestra vida. Padre, gracias por haberse fijado en nosotros, por haber puesto su mirada en nosotros, quienes somos totalmente diferentes a ese gran Dios, insignificantes, que fallamos a cada momento, pero que su misericordia, dice su palabra, que es más grande que los cielos, que más alta que los cielos. Es una gran medida la cual la palabra de Dios nos dice que es su misericordia. Padre, gracias por su grande amor, gracias por su bondad, gracias por, Señor, porque su gracia nos alcanzó y no tenemos que hacer, Señor, ningún pago, no podemos pagar con nada lo que usted hace por nosotros. Señor, gracias por sus promesas. Como lo decía el siervo al principio, tenemos miles de promesas que están a favor de nosotros.
Gracias, Espíritu Santo, por esta reunión. Bendecimos a los hermanos que no están en esta mañana. Le pedimos, eterno Dios, que usted continúe trabajando en sus vidas, haciéndoles ver, Señor, la necesidad de estar en comunión, no solamente con los hermanos, sino primeramente con la presencia suya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar? You may have a seat. Esta mañana, hermanos, que el Señor quiere que tengamos bien claro This morning, the Lord wants to make it clear lo importante que es perseverar. how important it is to be perseverant. Mire, hermano, si es importante perseverar en las cosas naturales, If it's important for us to be perseverant in natural things, en las cosas superficiales, in the things that are superficial, si es importante perseverar ahí, if it's important to be perseverant in this ¿cuánto más aspect, importante es perseverar en la doctrina de Cristo, como decía la how palabra? much more is it not important for us to be perseverant in the doctrine of the Word of God? Más importante perseverar en la fe, More important to be perseverant in the faith, sabiendo, hermanos, que nos espera algo totalmente diferente knowing that something greater, different awaits us si le somos fieles al Señor, if we are faithful to the Lord, si permanecemos firmes, and if we persist firm, si no volteamos a ver a los lados. if we don't turn to our Dice side. aquí la palabra, The Word says, al principio dice, cualquiera que se extravíe, anyone who astrays, que se va a un lado, who goes que se va somewhere, por otro who camino, goes through another que path, toma un atajo, who goes a different way, a shortcut, a shortcut que se va por otro lado, that goes through a different path, no es digno del Señor. they are not worthy of the Por Lord. eso dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. So whoever goes astray and doesn't maintain in the doctrine of the Lord, Entonces, como le digo, si es importante perseverar so if it is important to be perseverant en la vida natural in our natural life, para tener éxito, to be prosperous, para tener los resultados que nosotros queremos, and to have the results that we desire, cuánto más importante es perseverar en las cosas del Señor. how much more is it important for us to be perseverant in the things of the Lord? Y hermano, es una virtud. And it's a virtue. Poder perseverar es una virtud. Being able to be perseverant, it's a virtue. Muchos no perseveran. Many people are not perseverant. Son cantidades, miles y miles que comienzan en el camino, There are thousands and thousands of people that start in the path, pero son pocos but only few, los que se mantienen, the ones that maintain, los que se mantienen firmes, the ones that maintain los que firm, están amarrados como ese barco que está anclado, like the boat that is anchored. está bien agarrado. It's anchored. Son pocos There are few que todavía seguimos caminando por la gracia de Dios. that we continue to walk by the grace of God. En la vida, hermanos, van a haber ocasiones In life, there will be occasions en que usted quiere ser perseverante, where you want to be perseverant, pero a veces no se puede. ¿Sabe por qué? but sometimes you can't. You know Porque why? mire, hay un ejemplo. This is an example. Si yo estoy trabajando en un lugar, If I am working somewhere, pero a mí, pero recortan el personal, but they cut the staff, yo quiero ser perseverante en ese lugar, I want to be perseverant in that place, pero a veces no se puede. but sometimes you can't. Pero hermanos, en la vida espiritual But in our spiritual life, sí se puede, you can be, porque Dios no rechaza a nadie. because God does not reject Dios anyone. no te dice te voy a quitar el trabajo. God doesn't tell you, I'm going to take away your job, Dios no te dice tú no puedes hacer esto. or He doesn't tell you, you can't do this, Somos amados del Señor. because we are loved by El God. Señor nos ama tanto God loves us so much que tiene propósitos con nosotros. that He has purposes with our life. Solo falta que nosotros nos determinemos, It's only a matter of us being determined, que nosotros tengamos esa mentalidad de perseverancia and for us to have that mentality of wanting to be perseverant para poder llegar un día a la meta, hermanos. so that we can get to our goal. Es que, hermanos, muchos comienzan y se quedan a medio camino. Many start, but they only end up halfway Y lo done. vamos a ir viendo conforme a la palabra de But we will Dios. see this through the Word. Entonces, este mensaje, hermanos, es para animarle a usted So this word is to encourage you a seguir adelante. to continue moving Que si nos forward. quedamos a medio camino, That if we stay halfway in no our path, vamos a llegar a la meta. we will not get to our goal.
Animarlos a seguir corriendo con paciencia. encouraging you to continue running Hermano, the race no alocadamente. with patience, not Esta no es crazy. una carrera de velocidad. This isn't a race of Usted ha visto las velocity. carreras en las competencias. You see, in certain competitions, Hay carreras que hay que correr, pero al que corre más rápido y el que llega primero. there's races where certain people need to run. They need to be the fastest. La carrera de nosotros no es así. But our race isn't like this. La carrera de nosotros se compara a una carrera de maratón This race is compared to a marathon que requiere resistencia, that requires resistance que requiere que usted esté en buena condición espiritual. and requires you to be in good condition spiritually. Si no, no va a llegar. If not, you will not make it. Hermano, animarlos en esta mañana a través de la palabra de Dios Encouraging you all through the word a seguir corriendo con to paciencia continue running this race with la patience. carrera de la fe que hemos comenzado The race of the faith that we have started. y nunca pensar en volver atrás. And never thinking of turning back. Mire, hermano, tal vez va a sonar como vanagloria, It may sound like vainglory, pero en mi mente but in my mind, nunca pasa un pensamiento de regresar a lo que yo antes fui. I never think of going back to what I used to be. Yo quiero lograr ese premio. I want to get to that reward. Y no es fácil porque el enemigo todos los días nos ataca. And it's not easy because the enemy attacks us every single Tenemos day. una fuerza, hermanos, que nos está jalando, que nos está queriendo llevar por otro camino. And we have a force that is pulling us, dragging us, trying to take us to the wrong path. Pero tenemos otra fuerza más poderosa, But we have a mightier force que es el Dios majestuoso. that is God who El is Dios que majestic. todo lo puede hacer. The God who can do El all Dios que things. abrió el mar. The God who opened the El sea. Dios que siempre estuvo con Israel. And the God who was always Es el with mismo Israel. Dios que está con la iglesia hoy en That is día. the same God that is with the church Y nowadays. dice la palabra de Dios And the word of God says que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. that the gates of hell cannot Porque el que prevail está against the con church nosotros because he who is with Es us más poderoso. is mightier. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Perseverar So being perseverant es sinónimo de paciencia, is a synonym of being patient, fidelidad, faithfulness, firmeza. firmness. Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12. gloria al nombre del Señor. Y hermano, lo que yo le digo no es de mi propia cuenta, And what I tell you, it is not from my own account, es lo que dice el Señor. but it is what the Lord says. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Corramos con paciencia. Let us run with patience. No hay que correr, hermano, como esos que corren bien rápido y quieren llegar primero. We don't have to run like those that run super Hay quickly que and get to correr the todos end. juntos But- como en una maratón. But we need to run all together like a marathon. Y como le decía, depende de la condición espiritual que nosotros estemos And it depends on our how fit we are para spiritually, poder llegar a la meta. so that we can get to Los our que van en goal. una maratón Those that are in a marathon, dependen de la condición física, it depends on their physical, how fit they que are. estén bien alimentados. They need to be fed well. Hermanos, si no estamos bien alimentados, If they are not fed well, cualquier cosa nos puede hacer morir. then anything can Podemos kill morir. us. Amén. Que el Señor nos May ayude. God help us. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Let us run with Esto endurance. se refiere, hermanos, a perseverar en la vida cristiana, So this means to be persevering in our spiritual life, enfocándonos en el objetivo
final. focusing on the end, the Que objective. nuestra mentalidad esté no en comenzar, sino en el final. May our mind not be focused on starting, but getting to the end. Y dejando atrás todo lo que nos estorba. And leaving behind everything that is disturbing us. ¿Qué es lo que quiere decir esto? So what does this mean? Quiere decir It means que tenemos que seguir avanzando that we need to continue to advance y no estar estancados. and not stay stuck. Y no estar estancados. And not stay stuck. Perseverar significa Being perseverant means mantenerse firme, maintaining firm no desviarse del camino, and not straying from the path no tomar atajos. and not taking shortcuts. Que el enfoque siempre sea Jesús. May our focus always be Jesus, Lo que decía la palabra de Dios, el autor, perdón, what the word was saying, the author y consumador de nuestra fe. and finisher of our faith. Aquel que no persevera, hermanos, He that is not perseverant, nunca va a haber buenos resultados. he will not give good results. Mire, mientras yo estaba leyendo la palabra de Dios, While I was reading the word of God, yo me ponía a pensar, I was thinking, si usted quiere subir la montaña más alta, if you want to climb or hike the me tallest parece mountain, que se llama Everest, I believe it's called Everest, Everest la más alta. the tallest Si mountain. usted quiere llegar a la cumbre, a lo más alto, If you want to get to the highest point of that y usted mountain sale corriendo rápido, and you start running very fast, usted no va a llegar tan lejos. you will not get far. Usted tiene que ir caminando con You paciencia. need to walk with patience. Muchos han llegado allá, And many people have gotten up there, pero todo depende de la condición física. but it also depends on their physical condition. Y nosotros, si queremos llegar a lo más alto, And for all of us, if we want to get to the highest place, va a depender de qué saludables espiritualmente it estemos, will depend how healthy we are spiritually qué fuerza es la que tenemos, and with our strength qué mentalidad es la que tenemos. and what mentality we have. Que el Señor nos ayude. May God help us. Entonces, perseverar significa mantenerse firme, So being perseverant means that we are firm no desviarse del camino. and not straying from the path. Se nos va a hacer difícil muchas veces porque el camino va a estar en cuesta. It may seem difficult because it'll be inclement. El enemigo va a traer problemas, The enemy will bring problems, las cosas que están a nuestro alrededor, los afanes, the things that are around us, El our worries, trabajo. our job, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, and everything that surrounds us. muchas veces se pone en contra de nosotros. Many times it comes against us. Problemas en la casa, Problems at home, problemas en diferentes lugares. and problems in other areas or Se nos pone el places. camino en cuesta. So it becomes Para like arriba. like a path that is going up. Pero dice la palabra But the word says que corramos con paciencia. that we should run Amén. this race with Confiando en patience, aquel que nos lleva de la mano, trusting the one that holds our hand, que nos lleva en sus brazos. that is taking us in his arms. Para subir hasta allá arriba necesitamos que Él nos lleve en sus brazos. And so that we may get up there, we need someone to take us in their arms. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que el enfoque siempre sea Jesús. May our focus always be Jesus. Como decía la palabra, el autor, perdón, y consumador de la fe. As the word was saying, the author and finisher of our faith. Aquel que no persevera, The one who is not que perseverant, lo dije anteriormente, no verá buenos resultados. he will not give good results. Aquel hermano que comienza un negocio, He who starts a business, pero por lo que está viendo se desanima. but because of the things that he's seen, then he Al gets principio discouraged. no va a tener una gran clientela. At the beginning, he may not Al have principio no va a vender lo que él quisiera a lot vender. of clientele or have selling all the things that he wants. Pero si persevera, But if he is perseverant, su negocio va a dar resultados. then his business, it will give results. Lo que cuenta allí es no desanimarse. What counts there is to not be discouraged. Porque muchos comienzan y ya no siguen. Because many start, but they don't finish. Y no logran sus objetivos. And so they don't reach their Mire. goals or objectives. Aquel que está estudiando He that is studying y comienza la carrera and they start this race or their career y se queda a medias, and they only end up halfway, no logra nada. then they don't accomplish anything. Tiene que esforzarse. They need to put in effort. Si no, pregúntele a Martín. ¿Verdad, If Martín? not, ask Martin. Hay que desvelarse. ¿Te You desvelabas have tú, Martín? you have to stay up late. ¿Te desvelabas? Bastante. Se quemaba las pestañas. It would be very difficult for him.
hay que a veces sacrificarse, hermano. And Hay que sometimes- sacrificar muchas cosas. Sometimes you need to sacrifice a lot of things. Pero hermanos, ahora que nosotros entendemos esto, But now that we understand this, sabemos que tenemos una fuerza especial we know that we have a very que viene de special, Dios, the strength that que comes nos from da the la Lord, fuerza, who gives que us no strength, podemos estar frustrados porque no podemos, that we shouldn't be frustrated because we can't que do no things, podemos estar estresados, and we can't be stressed porque eso out no viene de Dios. because that doesn't come from the Lord. El estrés, Stress, la depresión, depression, todo eso no viene de Dios. all of that doesn't come from God, Pero hermanos, tenemos que depender, aprender a depender de but we Él. need to learn to depend on Him. Entonces, hermano, es como si muchos estudiantes comienzan también, So it's like many students that start, pero muchos no terminan. but many don't finish. Así es la vida cristiana. And that is our Christian life. Muchos comienzan. Many start, Y usted va a ver, hermano, y usted no me va a dejar mentir, and you will not let me lie, que muchos vienen y de repente desaparecen. that many come all together and then they just disappear Porque no pusieron la vista because they didn't put their o no sight, pusieron su mirada they didn't put their sight en Dios. in God, La pusieron en el hombre. but they placed it on Si un man. pastor o un ministro falló, If a pastor or minister failed, ya se desanimaron. then they are Ya se discouraged apartaron. and they've already left. La Biblia dice But the word que says cada uno dará cuenta por su alma. that everyone will give account for their soul. Yo he visto muchas personas, hermanos, que las he admirado hablando espiritualmente, I've seen many people speak spiritually que tienen un potencial tan grande that have such a great que potential Dios los ha utilizado and that God has utilized them como instrumentos de Él, as vessels of His, pero ahora no están sirviendo al but Señor. now they're not serving the Lord. ¿Por qué, hermanos? Why? Y las personas que pusieron la mirada en ellos And the people that have focused or placed their sight upon man, también se apartaron, they've also departed. se desanimaron. They were discouraged. Gloria al nombre del Señor. A veces, hermanos, nos aferramos a perseverar And sometimes we want to be perseverant en cosas que no tienen valor in things that don't have value. y no tenemos un balance. We don't have a balance. Queremos perseverar en otras cosas, We want to be persevering in certain things, pero en lo más importante no perseveramos. but in the things that are most important, we are not perseverant. Dios ha prometido darnos vida eterna si le somos fieles. God has promised to give us eternal life if we are Dice la faithful. Biblia que el que perseverare hasta el fin, The word says that he that is persevering until the este end, será salvo. this one shall be saved. Apocalipsis 2:10. Revelations 2:10. Entonces, hermano, muchos perseveran en cosas que no valen la pena. So many are persevering in things that maybe have no value. ¿Cuánta gente tienen años viviendo en una adicción, en un vicio? How many people live years in an addiction or Están vice? perseverando erróneamente, They are being perseverant in ironically, sin saber o darse cuenta, o si lo saben, siguen en lo mismo, without realizing, or some of them know, but they continue in their path sin saber que se están destruyendo ellos mismos, without knowing that they are que destroying están themselves. destruyendo su cuerpo. They are destroying their body. Mire, bien simple. It's very simple. La gente que consume nicotina o el cigarrillo People that consume nicotine or cigars, compra muchos cigarrillos para estar fumando they buy a lot of this so that they can continue to smoke. y saben que en la parte de abajo de la cajetilla o del paquete And they know that on the backside of that packet, dice que ese producto produce cáncer. it says that that product, Advertencia dice allí abajo. it says warning. Este producto contiene ese químico que produce cáncer, This product contains that ingredient that causes cancer. pero perseveran fumando, But they continue to smoke. perseveran destruyéndose. They continue to be perseverant and El destroying Señor, themselves. hermano, quiere que nosotros perseveremos The Lord wants us to be perseverant en la doctrina de Cristo, decía. in the doctrine of Christ. Decía en segunda de Juan, In 2nd of John, donde leímos, where we were reading, decía, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa
ni le digas bienvenido. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him in your house or give him any greeting. Hermano, para avanzar necesitamos despojarnos de todo peso. In order to advance, we need to let go of any of our burdens. Así como decía Hebreos capítulo 12. As Hebrews chapter 12 says, Y del pecado. Así dice, y del pecado. and of sin. La perseverancia es una virtud, lo dije antes. Perseverance is a virtue, Importante para el crecimiento espiritual. very important for our spiritual growth. Para tener éxito en la vida también es importante la And perseverancia. so that we may be successful in life, No solamente en nuestra vida espiritual. not only in our spiritual life, in our material life, Como dije, hermano, en la vida, en la vida cristiana in our Christian life. no necesitas correr a gran velocidad You don't have to run a certain velocity para llegar primero. to get there first, Necesitamos saber llegar a nuestro destino. but we need to know to be able to get to the end and our destiny. En la versión internacional o nueva In versión, the new version, Hebreos 12 dice, Hebrews 12, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar. Dice, y corramos con perseverancia. En la versión que leímos decía, y corramos con paciencia. in the version that we read before, it says, run with patience, but this version says, run with endurance. Pero en la nueva versión dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Run with endurance a race that is set before us. Las actividades diarias Our daily activities parece que son más importantes. seems that they are the most important. Y esto no quiere decir que usted no le dé importancia. And it doesn't mean that you will stop doing those things. Hay que darle importancia a lo que hacemos diariamente. We have to give importance to the things that we do on a regular basis, Pero que también reconozcamos que la carrera espiritual es más importante. but also realize that our spiritual race is very important. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que estar listos. Why? Because we need to be prepared. Hermano, aquel que persevera, And he who is perseverant, cuando el Señor venga, when the Lord comes, va a venir por los que perseveraron hasta el fin. he will come for those that have been persevering until the end. Dice la Biblia en Mateo 24, me parece que del 9 al 14, The word says in Matthew 24 que el que perseverare hasta el fin, that he who is persevering until the este end, será salvo. he will be saved. Gloria al nombre del Señor. Entonces las actividades diarias So our daily tasks, no son reales, pero te cansan, they get you tired, te estresan, they stress you, te cansan tanto they get you weary, que no tienes tiempo para Dios. to a point where you don't have time for God anymore. Así, hermano, está corriendo el mundo hoy en día. And that is how the world is running their race now, Enfocados solamente en las cosas materiales. focused only on material lo que things, vemos. on the things we see, Pero en lo que no vemos, but on the things we don't see, no hay ningún enfoque. there's no focus. Estamos ignorando, hermanos, que hay otra vida, una mejor vida. We are ignoring that there's a better life, La vida eterna que Dios ha prometido en su palabra. eternal life that is promised to us in the Word. Y el problema del mundo And the problem of the world es que está corriendo, hermanos, bien preocupado por hacer todo aquí en la tierra. is that they are running, being worried about the things of this world, Pero se les olvida que hay algo mejor. but they forget that there's something better. Que cuando muramos, That when we die, los que perseveremos, those that are perseverant, sabemos a dónde vamos. we know where we are going. ¿Verdad? Y el que no persevera no sabe a dónde va a ir. And he who is not persevering, he O doesn't si know. sabe, Or if he knows, le sigue ahí. he just continues in his own path. Sabe que hay dos lugares que son eternos. He knows that there are two places that Así are como el eternal. infierno va a ser eterno para siempre, As hell is eternal and forever, así la vida eterna con Dios va a ser eterna también. eternal life with God will be forever as well. Pero así está corriendo el mundo. But that is how the world is running. Hoy en día, hermano, Nowadays, no alcanza el tiempo. time is not enough.
Quisiéramos una semana de 8 días, ¿verdad que sí? We would like to have a week where there's 8 days. Quisiéramos un día de 30 horas. We would like a day No with nos 30, alcanza el tiempo. with 30 hours because there isn't enough time. No hay tiempo para Dios. There isn't enough time for God. Y es bien importante tomar tiempo para el Señor. And it's very important to take time for God. Pero muchas veces le damos al Señor But sometimes we give to the Lord si nos queda tiempo. if we have time left over. Si me alcanza el tiempo. If I have enough time. Dios, hermanos, no quiere las obras. But God doesn't want our leftovers. Él no acepta las obras. He doesn't accept our Si tú leftovers. quieres darle algo a Dios, If you want to give something to God, dale lo primero a Él. then give Him what is first. Y eso le agrada a Él. And that pleases Y Him. eso hace que Él se sonría. And that will make Him smile. Hace que su corazón esté alegre. That will make His heart gladden. Que esté orgulloso de sus hijos. And for Him to feel proud of His children. Mire, hermano, es un orgullo totalmente diferente al orgullo que practica el ser humano. It is a proudness that is very different from Yo what we estaba practice. pensando en ese orgullo. And I was thinking of that proudness. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, When Jesus is baptized in the Jordan, se oyó una voz they heard a voice del Padre of the Father que dijo, that said, este es mi hijo amado. "This is my beloved Son." Como quien dice, estoy bien orgulloso de él. Like in other words, I'm very proud of Him Porque ha corrido con paciencia el sufrimiento. because He has suffered Llegó hasta la cruz para morir por el mundo. and He got to the cross Sufrió el dolor and He suffered pain, y en ningún momento se desanimó. but in no moment was He discouraged. Aun cuando Pedro le dice, deberías de reconvenirlo, de pensarlo 2 veces. Even when Peter said, "You should think about it again. No vayas a la cruz. Don't go to the cross." El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. The Lord said, "Away Porque from no me, era Satan," Pedro, era Satanás, because he knew it was Satan quien quería destruir el plan de salvación. who wanted to destroy the Quien plan of quería salvation, destruir la comunión de nosotros los hijos de Dios con Él. who wanted to con destroy Dios. our relationship with God. Entonces, hermano, el mayor ejemplo So the greatest example es Jesús, is Jesus, que venció, who overcame, que triunfó, who was triumphant, pero porque perseveró. but because he was Amén. perseverant. Entonces tenemos que tomar ese buen ejemplo. So we need to take that example. Como dije, hermano, estamos más preocupados por las cosas materiales. And as I said, we are mostly worried for the material things. No hay un balance. There's no balance. Estamos más preocupados por las cosas materiales que por las cosas We're espirituales. more worried about all of these material things in our spiritual life. Cuando tú te preocupas por las cosas de Dios, When you worry about the things that come from God, Él se va a preocupar por ti. when you're concerned about Él those te va a things, ayudar en todo. He will help you Vas in a all ser things. bendecido en todo. And you will be blessed in everything. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. We'll see it little by little. Pero, hermanos, necesitamos entregarle al Señor But we need to give to the Lord todas nuestras preocupaciones. all of our burdens. Nos preocupamos por el trabajo, We worry about our job, pero no nos preocupamos por la iglesia. but we don't worry about the church. Si no, hermano, vea, hermano, los que no están aquí, Those that are not here, la mayoría va a estar mañana en su trabajo, the majority of them may be at work porque hay que tomorrow cumplir en el trabajo. because they still need to fulfill that Pero role. cumplirle a Dios como que no vale la pena. But when it comes to fulfilling something that is Si from entran a God, las 5 de la mañana, if they have to get in at 5 in the morning, faltando 5 para las 5 están ahí. within 5 minutes earlier, they're there. Pero, hermanos, cuando se trata del Señor o de la iglesia, But when it deals with the church and the work of the Lord, el servicio comienza a las 11. the service begins at 11. Estamos a las 11:15, a las 11:20. We're here at 11:15, 11:30. Es para el Señor. It's for the Lord. Que el Señor nos ayude, But may hermano. God help us. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. So we need to realize all of these En things. consideración, hermanos, que también las cosas de Dios son importantes. And we also need to consider that God's things are also very important. Hacer algo que lleve gloria a Dios. And let's try to do things that give glory to God. Lamentablemente, como dije, hermano, muchas veces le damos las obras a Dios Sadly, as I said, we give our leftovers to porque no God nos quedó tiempo. because there wasn't enough time. Necesitamos también despojarnos del pecado para poder avanzar, We need to also let go of sin so that para poder perseverar. we may be able to advance and El persevere. pecado es el peso
o la carga Sin is the burden, the weight original que fue puesto sobre nosotros that was originally placed over us para que no podamos correr. so that we may not be able to run. Satanás quiere que tú no avances, And Satan doesn't want you to que te advance. quedes en el mismo lugar He wants you to stay in the same place o a veces hasta que retrocedas. or even go back. Pero dice la Biblia But the word says que nosotros no somos de los que retrocedemos that we are not of those that turn back para perdición, for dice. perdition. Que nosotros somos de los que vamos para adelante, We are of the ones that are moving forward, de los que tienen fe of the ones who have faith para preservación del alma. for the to be persevering in our soul. Nosotros no somos de los que nos rendimos. We are not of the ones who surrender. No somos de esos. We are not of those. Porque mire, en Hebreos capítulo 10, In Hebrews chapter 10, versos 38 y 39, verse 38 and 39, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Pero eso quiere el enemigo, But that's what the enemy wants. que tú quites la mirada de Jesús, That you will remove your sight from Jesus. que tu mirada esté en otras cosas, That your sight be upon other things. que te enfoques más en otras cosas que tal vez no tengan el mismo valor, That you will focus on other things that don't have the same value. porque las cosas que no vemos son las que tienen más valor. Because the things that we cannot see are the ones that have more value. Se lo voy a leer en la versión internacional. I'll read it to you in the new version. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban con perderse, dice, sino de los que tienen fe y para preservar su vida. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. A la nueva versión del Dios viviente dice, pero nosotros no somos de los que se rinden y son destruidos, somos de los que tienen fe y conservan su vida. Y la otra versión dice, gracias a Dios, The other version says, thanks to the Lord, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles we are not of those that stop being faithful y acaban siendo castigados, and end up being punished. sino que somos de los que reciben la But salvación we are of those that receive salvation por confiar en Dios. because we trusted in the Lord. Perseverancia, hermanos, habla de fidelidad. Perseverance talks about faithfulness. Habla de que nosotros, nuestra casa esté fundada sobre la roca que es Cristo. It says that our house should be founded upon the rock who is Jesus Si Christ. su casa está fundada sobre la arena, And if your house is founded upon the rock, cuando vengan los vientos, when the winds come, cuando vengan las tempestades, when the tempests cuando come, vengan los huracanes, when the hurricanes come, su casa se va a caer. your house may fall if you're not sustained by Pero the nuestra rock. casa, esta casa, Our house, this house, está fundada en Cristo. is founded upon Jesus Christ. Usted puede ir a Mateo capítulo 7, versos 25 y 27. You can go to Matthew chapter 7, verse 25. Dice, aunque vengan vientos y soplen It tempestades, says, even though the winds may come and the tempests la may come, casa no se va a caer the house will not fall porque está fundada sobre la roca que es Cristo. because it is established upon the rock who is Jesus Christ. Cada día, hermanos, nos enfrentamos a una cultura, And every single day we are faced with a culture, a una sociedad desenfrenada, a society that has no brakes, sin temor a Dios. that has no fear of the Lord. Todos los días, Every single day, con la conciencia, como dice primera de Timoteo capítulo 4, as 1 Timothy chapter 4 says, con la conciencia ya con callos, dura. with our conscience that has been hardened, with callous. Entonces, hermano, dice que vendrán tiempos. Says that there will come times, Primera de Timoteo capítulo 4, 1 Timothy chapter 4, verso 1 dice, verse 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Now, the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbade marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Hermano, ya la conciencia del mundo está, ¿sabe qué es lo que es tener una conciencia dura Do you know o cauterizada? what it means to have a conscience that is cauterized, that is hardened? Es que no tienen sensibilidad. Is that they are not sensitive. No hay sensibilidad en el corazón de ellos. They are no longer sensitive Les in their da lo heart. mismo hacer o faltarle el respeto a Dios. It doesn't matter if they disrespect or dishonor Fallarle a God Dios. or fail God, Vivir en pecado live in sin. les da igual, It's the same thing to porque ya them no sienten nada. because they no longer feel anything. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser arrastrados por esa corriente. But may God help us to not be dragged by Porque that si current. somos arrastrados por esa corriente, Because if we are dragged by that current, no vamos a ser perseverantes en lo que hemos creído. then we will not be persevering in what we have No vamos a believed. ser perseverantes en la doctrina de Cristo. We will not be persevering in the No doctrine vamos a of ser Christ. perseverantes en la fe. We will not be persevering in the faith. Cuando Hebreos capítulo 12 dice que tenemos una grande nube de testigos, When Hebrews chapter 12 says that we have a great se cloud of refiere al witnesses, capítulo 11 it's referring to chapter 11 de hombres y mujeres que vivieron por fe en el Señor, of men and women that lived by faith in que Him, fueron héroes de la fe. that were heroes of the faith. Esa es la gran nube de testigos That is the great cloud of witnesses que tenemos nosotros. that we have. Entonces, hermanos, tenemos que tomar, como dije anteriormente, el ejemplo de Jesús So we need to take the example of Jesus en cuanto a la perseverancia. when it comes to being perseverant. Él sufrió y soportó en la cruz He suffered and endured on the cross porque su mirada, because his sight, y hermano, yo pensaba en mí, and I was thinking in myself, yo pensaba, cuando él estaba en sufrimiento, I was thinking when he was in suffering, cuando ya no aguantaba más, when he couldn't sustain himself, lo que hizo sostenerlo en la cruz del what Calvario helped him to stay up on the cross, no fueron los clavos que lo it sostenían, wasn't the nails, fue la determinación de but él. it was his determination. ¿Y sabe qué es lo que estaba pensando? And you know what he was thinking about? Estaba pensando en mí, He was thinking about me me. estaba mirando a mí, He was looking estaba at me. mirando la condición en que yo me And he encontraba. was seeing me in my condition. Y eso lo hizo bien fuerte. And that made Y him eso lo strong. hizo sostenerse en la cruz del And that Calvario. made him stay on the cross. Y no fue fácil, And it wasn't easy. no fue fácil. It wasn't easy. Hermanos, cuando lo injuriaban, dice la palabra, And the word says cuando that, se burlaban de él, that when they mocked him, dice la palabra que él callaba. the word says that he was silent. He didn't Qué speak a word. paciencia. Mire, hermano, y nosotros cuando nos dicen algo por ahí, That's patience. But when someone says something to us, usted de volada se alza. you quickly, Usted de volada quiere buscar pleito. You want Y to- que sea de palabra, pero quiere buscar you pleito. want to fight, even if it's just words. Y el ejemplo del Señor Jesús, ¿a dónde queda? And so the example of Jesus, where does that end up? Lo golpearon, lo escupieron, They hit Lo him, they spit maltrataron. on him, they mistreated him, le metieron una lanza en su costado. they pierced his side. Estaba tan débil, He was so weak, ya había derramado toda su and sangre he had poured out all of his blood por el mundo entero, for the whole world, que dice que ya únicamente salía agua de su that the costado, only thing that was coming out from his side agua mezclada con sangre. was water mixed with blood. Y eso, hermanos, lo sostuvo ahí And that
kept him there. Eso es perseverancia. So that is perseverance. Agradó al Padre. He pleased the Father. Agradó al Padre en la obediencia. He pleased the Father with his obedience. Caminemos con Jesús. So let us walk with Jesus. El camino en obediencia, hermanos, como Él caminó en obediencia hacia su Padre. The path in obedience as he walked in obedience Él with no his solo Father. llegó a la meta, He not only got to his goal, sino que triunfó. but he was triumphant. Dice la palabra de Dios en Colosenses The word says in the book of Colossians que triunfó sobre la muerte en la cruz that he was triumphant over death on the cross, y todo lo que estaba en contra de nosotros and everything that was against us, fue anulado. it was removed. Colosenses 2, 13 y 14. Colossians, Dice que avergonzó públicamente it says he put to shame a los demonios, the a las demons, potestades. the powers, Y lo hizo, hermano, con su propia vida, and he did it with his own life, con su propio ejemplo. laying down his own life, Poner la mirada en Jesús placing our sight upon Jesus para perseverar so that we may be perseverant. significa que no pondrás tu mirada en el ser humano, It means that you will not place your sight upon any man, porque el ser humano va a fallar. because human beings, they will fail. Por eso, aunque un pastor Because even Un that's ministro why a minister or a le pastor, falla al Señor, when they fail the Lord, tú seguirás perseverando. you must continue Yo to be seguiré perseverant. perseverando, I must continue to be perseverant. porque el compromiso Because our commitment, yo no lo he hecho con un pastor o I- con un líder. I have not made a commitment with a pastor or a leader, Mi compromiso yo lo he hecho con Dios but my commitment is with the Lord, y no lo puedo romper. and I cannot break it. No puedo romper ese compromiso. I cannot break that commitment. Esa nube de testigos, hermanos, hombres y mujeres que habla hebreos, That cloud of witnesses, men and women, fueron hombres llenos de fe, they were people that were filled with faith, mujeres de fe women of faith, que perseveraron hasta el final. that were persevering until the Y end. usted puede leer todo el libro de todo el capítulo 11 de Hebreos, And you can read all of chapter 11 of book of Hebrews, donde habla de ellos, where it talks about them, de la perseverancia, where it talks about de la perseverance, fidelidad, where it talks about de la faithfulness, firmeza que tuvieron en where it Dios. talks about how firm they were. Si alguna vez te sientes cansado If at espiritualmente, any time you feel weary, busca a Dios, seek the Lord. busca apoyo en tu familia Seek support in your family, o alguien que te dé consejos or someone who will give you advice basados en la palabra de that are Dios. based on the word. Eso nos va a ayudar. That will help us. ¿En qué cosas debemos de perseverar? And in what things do we need to be perseverant? Tenemos que perseverar. Mire, yo escribí 4 cosas aquí. I wrote 4 things here. En la gracia de Dios, We need to be perseverant in the grace of the Lord, en la oración, in prayer, en la palabra de Dios in the word of God, y en la comunión los unos con los otros. and in communion with one another. En la comunión con los hermanos. Communion with our brethren. Para terminar, hermano, yo sé que el tiempo ya se nos fue. I know that time has passed. Se va bien rápido. Como dije, no nos alcanza el tiempo, The hermano. time goes by way too quickly. Cuando yo estoy aquí, yo siento que estoy un momentito nada más. When I'm here, I feel like I'm just here for a moment. Pero cuando veo el reloj, veo que ya estuve mucho But tiempo. when I look at the time, I see that a lot of time has Y yo sé passed. que a ustedes ya les está haciendo un concierto ahí en el estómago. And I know that you may have a concert in your stomach. Ya como que las tripitas ya están peleando ahí Your guts are Ya fighting tienen each other. hambre. They're hungry. y comienzan a gritar. So they begin to make noises Así como esos del rock, del heavy rock o el heavy rock, like heavy rock, que gritan bien feo. where they shout really ugly. Así está el concierto dentro de nosotros. That is the concert inside of us. Pero voy a considerarlos, hermanos. Yo también tengo But hambre. I will Amén. consider you because I'm also hungry. Hay que perseverar, hermanos, en la gracia. We need to be perseverant in Dice the la grace. palabra de Dios en Romanos capítulo 6. The word says in Romans chapter 6, Perseveraremos en el pecado shall we be persevering in sin para que la gracia abunde. so that grace may abound? En ninguna manera. By dice. no means. En ninguna manera. Porque dice aquí, Romanos 6, Romans chapter 6. porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How can we who died to sin still live in it? Hermanos, lo que hemos recibido de gracia, That which we have received by grace,
por medio de Jesús by Jesus es la misericordia. is mercy. Y como lo dije al principio, hermano, la misericordia de Dios es tan grande And as I said from the beginning, God's mercy is so que great por muy grande que sea tu falla, that no matter how big your failure may be, es más grande la misericordia de Dios, God's mercy is much greater, que nos perdona. that forgives us. El favor, hermanos, de habernos perdonado The favor of having forgiven us y por habernos escogido también and for having chosen us para sus propósitos. for his purposes. Muchos de estos hombres que dice la Biblia, Many of these men that the word talks about, Isaías, Isaiah, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, Jeremías, Jeremiah, fueron escogidos desde el vientre de su they madre. were chosen from their mother's womb. Yo también, And I also, usted también, you also, ha sido escogido You have desde que usted estaba en el vientre de su you have madre. been chosen from your mother's womb. Antes que usted naciera, Before you were born, ya estaba en el pensamiento de you were in Dios. God's thoughts. Ya decía, te voy a ver, And God was te voy already, a ver amándome y sirviendo. he was already thinking, I am seeing you already as a minister serving. Y así pasó. And Gloria it a has Dios. happened. Tenemos que perseverar en la oración. So we need to be persevering in prayer. La oración es como, alguien dijo que es como el oxígeno de nosotros. Someone said that it's like oxygen for us. Que si dejamos de orar, That if we stop praying, nos vamos a morir espiritualmente. then we will die spiritually. Se nos va a acabar el aire. The air will Podemos end. morir We can- We espiritualmente. can die spiritually. Que no nos falte, hermanos, esa respiración. May that breath never lack. Que no nos falte la oración. And may prayer never lack in our También life. tenemos que perseverar en la palabra. We also need to be persevering in the Es word. bien importante perseverar en la palabra It's very important to be persevering in the porque word. Santiago capítulo 1 verso 25 dice Because James chapter 1 verse 25 que says seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. that we will be blessed in everything that we do. Si podemos recordar lo que le dijo Moisés a Josué, If we can remember what Moses said to Joshua, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, may this book of the law never depart from your mouth. sino que de día But- y de noche During the day and night, meditarás en él. may you meditate upon it. Hay que perseverar en esto, So hermano. we need to be perseverant in it. Gloria al nombre del Señor. Para terminar, So to finish, que la palabra de Dios siga creciendo en nosotros, may the word of God continue to grow in us. que vaya trayendo madurez, May it bring maturity para que ya no seamos niños, dice la palabra de Dios, so that we may no longer be like small children, que siempre vamos a querer leche. that we will always want milk. Así son los bebés, That's how babies are. solo quieren leche. They only want milk. Pero hermanos, que nosotros maduremos espiritualmente But may we mature spiritually, y que aunque la palabra sea fuerte, and even when the word is aunque la strong, palabra nos diga los errores que nosotros tenemos, and even when the word is disciplining us, nosotros la recibamos may we receive it y la pongamos en práctica. and put it to work. Perseverar también en la comunión con los hermanos. And being perseverant in the communion with our brethren. Hermano, a muchos no les interesa la comunión con los hermanos, And many do not really care about having communion with their brethren, mucho menos con Dios. and much less with God. Si no, este lugar estuviera lleno si les interesara la If comunión. not, this place would be filled if they were interested Pero in el having Salmo communion. 133 dice, Well, Psalm 123 says, mirad cuán bueno y cuán hermoso oh, see how good and how es beautiful habitar los hermanos juntos en it armonía. is for all the brethren to Es como el buen fellowship. aceite, It is like the good oil. es como esa unción, It is like that anointing como ese aceite fresco or that fresh que oil baja, dice, de la barba de Aarón, that comes down from que baja Aaron's de la beard, barba de Aarón from Aaron's beard hasta el borde de sus vestiduras. to the bottom of his El vesture. Señor comienza a ministrar la iglesia The Lord begins to a minister su the church pueblo to his people cuando estamos en esa armonía, en esa when comunión. we are in that harmony and that communion. Entonces es bien importante la comunión. So it's very important to have that Y communion. Hebreos también dice, And Hebrews also says, no dejando de congregarnos, without stopping como the algunos congregation, tienen por costumbre. like some have by custom. Hermanos, necesitamos crecer en la palabra. So we need to grow in the word. Necesitamos practicar la oración. We need to practice prayer. Necesitamos, hermano, perseverar en la gracia. We need to be persevering in grace. Si seguimos y perseveramos en estas cosas, If we are persevering in these things, el enemigo no tendrá una puerta abierta. then the enemy will not have an open door. No podrá, hermanos,
apartarnos del amor de Dios. And he will not be able to separate us from God's love. No podrá apartarnos de la fe. He can't separate us from the faith. No, hermanos, podrá apartarnos de la gracia de Dios. And he cannot separate us from God's grace. Y viviremos una vida en victoria, And we will live a life that is in victory con una seguridad with having a de certainty que si perseveramos, that knowing that if we're perseverant, nos espera una corona de justicia. then a crown of righteousness awaits us. Dice la palabra de Dios, y con esto sí termino ya. With this, I will finish. Vamos a ir, termino con este pensamiento, con esta palabra. I will finish with this word. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Si le pueden hablar a Evelyn, por favor. Romanos capítulo 8, verso 37. Romans chapter 8, verse 37. Dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Cuando el camino de nosotros se ponga en cuesta arriba, hermano, When our path is going upward and incline, acordémonos que tenemos que caminar con paciencia, let us remember that we need to hay walk que with patience. desesperarnos. Let us not get desperate porque el Señor está con nosotros. because God is with Que no us. se nos olvide que la palabra de Dios dice: Let us not forget that the word of God says, no temas porque yo estoy contigo. do not fear, for I am with No you. desmayes, Do not be porque dismayed, yo soy tu Dios, for I am your God, que te esfuerzo, que te doy las fuerzas, who gives you strength, que te sustento con la diestra de mi justicia. who sustains you with my righteousness. Pero cuando el camino se pone cuesta arriba, But when our path is going upward and incline, se nos olvida esta palabra. we forget this word Y pensamos que estamos solos. and we think that we're alone. Nunca, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido solos cuando hay dificultades bien fuertes en How nosotros? many of us have felt alone when we have gone through difficulties? Parece que el Señor no está con nosotros. And it feels like God is not with us. Pero dice la palabra de Dios en Josué: But the word of God says in the book of así Joshua, como estuve con Moisés, as I was with Moses, estaré con vosotros. I will be with you all. Y ya en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios en Mateo 28, In Matthew 28, in the New Version, it says que Él estará con nosotros that he will be with us hasta el fin del mundo. till the end of No habrá all days. día. There is not a day, No habrá un segundo there is not a second que el Señor no esté con where nosotros. God is not with us. Y el camino que está en cuesta And the path that is going upward, se va a volver plano it will become plain, o se va a volver fácil para abajo, or it will become easy going sloping down, porque el Señor va a estar con nosotros. because the Lord will go with us. No hay camino difícil There is no difficult path si caminamos con Dios. if we walk with the Lord. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor, si se puede poner de pie. You can stand. Vamos a darle gracias al Señor, We'll give vamos a thanks to the Lord. adorar al Señor y luego vamos a ser despedidos con la bendición poderosa del Espíritu Santo. Gloria a Dios.